con objetos y con templates, ¿sí? Me parece que es interesante mostrarles por qué seguramente el que se puso a implementar pilas y colas, dependiendo de qué implementación haya elegido, se puede haber topado con preguntas, ¿sí? Más que nada diseño. Bueno, ¿cómo hago esto? ¿Dónde va? Porque el pasaje de programación meramente secuencial a la programación orientada a objetos tiene una parte de diseño súper importante, ¿sí? Y que a veces esa parte de diseño sale más en el momento de programación y no antes, ¿sí? Cosa que está mal, pero bueno, uno por ahí dice, bueno, esto lo voy a hacer así, se lo estructura un poco en la cabeza. Entonces cuando en el momento de implementar a veces cuesta un poco más. Entonces, la idea que tenemos que tener cuando implementamos objetos es que vamos a definir las clases encapsulando las estructuras de datos necesarias para implementar el tipo o el objeto, ¿sí? Y la funcionalidad, ¿sí? Eso ya lo venimos viendo desde hace tiempo. Entonces, después, a través de los métodos, vamos a implementar esa funcionalidad, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ve el usuario de la clase? Lo que vamos a ver son, o sea, poder instanciar objetos de alguna clase determinada y poder enviar mensajes a esos objetos, ¿sí? Y el nivel de abstracción es mucho más grande, ¿sí? Miren, yo acá les voy a mostrar, a ver, acá, les voy a mostrar. Hice un árbol, ¿sí? Que acá instancio el objeto A es un árbol de enteros, ¿sí? Entonces fíjense, lo que hago es, a ver, esto quedó de antes, este código lo voy a sacar para no hacer lío. Fíjense que A es un árbol binario de búsqueda y yo lo que hago es insertar datos, ¿sí? Y después pedirle a que hacer un recorrido en orden, ¿sí? Y después llamo a la función existe, ¿sí? Dado un elemento, determinamos si está en el árbol o no. Fíjense que esta utilización es muy distinta a lo que nosotros veníamos haciendo de crear árbol, insertar en este árbol este dato, ¿sí? Acá fíjense, en este objeto vamos a insertar este valor, ¿sí? Ahora cambia la semántica de cómo se implementan las funciones, ¿sí? Y que el llamado de las funciones ahora es objeto.mensaje, ¿sí? Esto lo venía diciendo desde hace tiempo, pero bueno, está bueno plasmarlo en ejemplos. Entonces, fíjense que ahora es el objeto A quien recibe el mensaje insertar, ¿sí? El objeto A recibe el mensaje insertar, el objeto A recibe el mensaje in order, el objeto A recibe el mensaje existe. Bien, vamos a ver cómo está implementado ese árbol, ¿sí? Acá tengo el punto H de este árbol usando templates. Por favor, si alguien no entiende algo, ¿sí? Pregunte, ¿sí? No se queden con dudas. Yo ahora no voy a hacer mucho hincapié en la sintaxis porque ya lo estuvimos viendo, pero si hace falta lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, la clase árbol es una clase genérica, ¿sí? Y vamos a tener ahí el tipo de dato como tipo genérico, ¿sí? Esperen acá. Bien. Y fíjense, como parte privada yo estoy definiendo cada uno de los nodos, o sea, la estructura del nodo, ¿sí? Como lo hacíamos antes, nada más, bueno, acá tengo el tipo genérico, que es el tipo, que es el primer argumento al instanciar la clase, y después defino root raíz, ¿sí? Que es un puntero a nodo. En esta implementación, ¿sí? Bien, entonces esto es la estructura interna del tipo. Entonces, cada objeto que instancie lo que va a tener es, por ejemplo, yo después voy a instanciar el objeto A, ¿sí? Y el objeto A va a tener esta variable root, que lo que va a hacer es tener la raíz del árbol, va a apuntar a la raíz del árbol, ¿sí? Y
esto es un diagrama inventado, no es UML, nada, ¿sí? Y ¿qué métodos voy a tener para métodos de clase? Insertar, todos estos, los de acá abajo, ¿sí? Los constructores, insertar en orden y existe, es lo único que llegué a implementar, ¿sí? Pero estos métodos son los que se conocen desde afuera. Entonces es como que el comportamiento del árbol obviamente surge a partir de ahí, de esos métodos, ¿sí? Entonces esto yo voy a saber insertar, existe, que se imprima en orden, ¿sí? Y el constructor y el destructor. Pero cada objeto, si yo después hago otro árbol B, cada objeto va a tener en la variable root la raíz del árbol. Y si yo hago el objeto C, ahí en root, ¿sí? Que root es esta variable de entorno del objeto, ¿sí? Entonces, fíjense que o sea, quiero que se imaginen esto, que cada objeto, o sea, dejar bien explícito, cada objeto va a tener su root y su árbol, y los métodos que conoce, ¿sí? Entonces, yo al instanciar, vamos de este lado del código, acá A, bueno, insertar va a ser sobre su árbol, ¿sí? In-order va a ser obviamente sobre su árbol, existe sobre su árbol, ¿sí? Y así por cada elemento que yo instancie. Bien. Entonces, hasta acá me siguen, supongo que me siguen, ¿sí? Entonces, la idea es, les voy a mostrar esta que es una posible implementación de un árbol binario de búsqueda usando templates en objetos, o sea, con clases, ¿sí? Es una posible implementación. De nuevo, como les decía, o sea, está inspirada en una solución que encontré en internet, y digo inspirada porque yo después le meto mano para dejarla según mis criterios, mis propios criterios y mi costumbre de programación, ¿sí? Y acá muchas veces intento también darle un enfoque que sea después fácil para explicar y entender, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos, en la parte privada tenemos la estructura, y esto ahora tengan en cuenta que cada objeto entonces tiene su variable root, y lo que vamos a hacer es trabajar con esa variable root dentro de cada objeto. Vamos a dejar esto un poquito para después, y fíjense que la parte pública tenemos constructor, destructor, insertar, en orden y existe. Y fíjense que insertar, lo único que recibe es el dato a insertar. No recibe el árbol. ¿Se acuerdan que antes teníamos insertar en este árbol este dato? Pero ahora fíjense que eso corresponde con esta sintaxis también. El objeto que recibe insertar es A, ¿sí? En la línea 14. En la línea 15, el objeto que recibe insertar es B, en esta línea. Por eso es que nosotros llamamos insertar, le decimos a este objeto insertar este dato, ¿sí? Pero no recibimos los dos elementos, porque ya el objeto que recibe el mensaje es quien ejecuta, y sobre el cual se ejecuta el método sobre su estructura, ¿sí? In-order, de nuevo, no recibimos sobre qué árbol queremos hacer in-order, sino que in-order se va a llamar, ese método se va a llamar con un objeto específico, o sea, un objeto específico recibe el llamado de ese método. Y existe lo mismo. A existe, lo único que mandamos es la clave, el dato que yo quiero encontrar, ¿sí? Bien, entonces fíjense que esto corresponde bien a la sintaxis de métodos, de objetos que reciben métodos como para responder a la funcionalidad. Bien, entonces, ¿ahora qué pasa? Vamos a ver cómo está implementada cada una de
de estos métodos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? O sea, me pareció bueno traer este ejemplo para, si ustedes quieren implementar pilas o colas y se encontraron con cosas que yo voy diciendo acá, buenísimo, porque esto lo van a poder utilizar para otros stats. Esperen un segundito. Bien, y por otro lado, bueno, les va a servir para seguramente solucionar otros problemas y bueno, ya este TAD yo no se los estoy pidiendo, pero al presentarlo por ahí está bueno si lo quieren implementar, está bueno que tengan un ejemplo. Pero mi idea es que al ir armando esta clase, digo, bueno, lo voy a presentar así, vemos unas cuantas cositas que podemos agregar y que son interesantes. Bien, vamos entonces a la implementación. Bueno, vamos a ir de a poquito, tenemos el constructor, ¿sí? Entonces acá tenemos el constructor, que lo único que hacemos es, en esta posible implementación, ¿sí? Que anda, que funciona perfecto, después lo ejecuto, ponemos root en null, ¿sí? Está bien porque es el constructor. Y cuando arrancamos, el árbol va a estar vacío, ¿sí? Es como bueno, no es como el crear árbol, porque recuerden que el crear árbol, por lo menos en las implementaciones que yo las presenté, mandábamos un objeto, o un objeto no, mandábamos un dato, y ese dato lo que implicaba era armar un nodo con ese dato, ¿sí? Un nodo es un árbol, entonces ahí se justificaba esa acción dentro de ese crear. Ahora no hay un crear y el constructor pone root en null. Entonces tendríamos esa variable de instancia igual a null. Insertar. Fíjense, el método insertar, estamos hablando de este insertar, ¿sí? Que recibe un único dato, perdón, un único parámetro que es el dato y retorna void. Fíjense que acá tenemos retorna void, ¿sí? Insertar y key, que es el dato que quiero insertar, ¿sí? Bueno, toda la sintaxis referida a templates en objetos, eso ya lo vimos. Si alguien se marea, me dice. Manuela, no está pedido en la práctica, no está pedido, yo lo traigo como ejemplo porque el que lo quiere implementar puede guiarse con esto y este ejemplo trae unas cuantas cositas que me pareció bueno ir un poco más allá, traer una clase más compleja que pilas colas, pero no voy a pedir que lo implementen, ¿sí? El que lo quiere implementar es re buena práctica, ¿sí? Así que Manuela, no te hagas problema. Pero me parece que, y más Manuela, en base a tus consultas del día lunes, cuando recuperamos la clase, yo sé que vos te topaste que dijiste, hice un template adentro de otro template. Bueno, yo sé que hubo ahí algunas dudas y eso, entonces asumo que esas dudas, todos los que se topan con hacer su primer template o clase sin template, ¿sí? Se puede llegar a topar, entonces me pareció que está bueno traer este ejemplo, ¿sí? Así que está bueno porque tus preguntas, Manuela, del lunes, me llevaron a, digo, bueno, voy a presentar TAD más alguna clase más compleja, yo resuelto así, por ahí se inspiran y dicen, ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro, ¿sí? Bueno, entonces, ese lunes estuvo bueno porque Manuela fue presentando, para el que no estuvo, fue presentando problemas con su resolución de template para cola, creo que era para la clase cola, y yo iba hablando y ella online iba arreglando los errorcitos que tenía y salió andando, ¿sí? Entonces, bueno, estuvo, me parece que esa consulta estuvo útil, no solo para Manuela, sino para todos los que podían ir siguiendo lo que estábamos trabajando. Bueno, vamos entonces con el insertar. Fíjense, este insertar recibe solamente el dato. Corresponde a este insertar, al método público, ¿sí?
Entonces fíjense que acá lo que dice es, si root no es null, o sea, si hay datos, o sea, no es el primer dato del árbol, llama a insertar, pero con dos parámetros. Key, que es el dato que voy a insertar, y ahora sí, llamo con la variable root. ¿Sí? Es esto lo que yo les dibujaba, que esto me parece súper interesante para que vean. De nuevo, es una posible implementación, pueden buscar y por ahí encuentran otras, ¿sí? Pero cada instancia de esta clase va a tener entonces la variable root, que en un momento va a ser null, pero, bueno, y acá todos los metoditos. Entonces, fíjense que acá estamos llamando a otro insertar con esta variable y el dato a insertar. Pero se llama insertar igual que este insertar. Ahora, ¿es una llamada recursiva? No, no es una llamada recursiva. ¿Por qué? Porque no coincide la cantidad y tipo de argumentos, de parámetros. Este recibe un único parámetro de tipo dato y este le estoy mandando key de tipo dato y root, que es un puntero a nodo. Entonces, pero se llama insertar con mayúscula y se llama insertar con mayúscula. Bien, esto se llama sobrecarga, en este caso de funciones, ¿sí? Pero algo que es característico de muchos lenguajes y la programación orientada a objetos hace mucho es sobrecargar operadores o nombres de funciones. ¿Qué es sobrecargar? Es utilizar el mismo símbolo o palabra, pero con distintas implementaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo en C 3 más 4 o 3.5 más 7.8, este más acá es entre enteros y este más acá es entre float. Uy, ¿cómo lo resuelve? Bueno, este se sobrecarga de operadores. ¿Qué pasa? El compilador, o sea, vamos a hablar de C. C se da cuenta que tiene que operar entre enteros, porque sus argumentos son de tipo entero, y C se da cuenta que tiene que operar entre flotantes. ¿Por qué? Porque sus argumentos son flotantes. Y si yo los mezclo, C se da cuenta que tiene que trabajar entre enteros y flotantes y directamente el resultado flotante. Esto ustedes lo vienen utilizando y nunca, por ahí algunos ya saben que es sobrecarga de operadores, pero podían no saberlo y lo usaban lo más felices, ¿sí? Y tal vez ni siquiera se detuvieron a pensar que estábamos usando el mismo símbolo de más para distintos argumentos, ¿sí? Y eso es así, o sea, el 3 y el 4, el 3,5 y el 7,8 son argumentos de tipos distintos. Esto es sobrecarga de operadores, genial. Lo podemos llevar a funciones también, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos sobrecarga de la función insertar, del nombre insertar. Bueno, pero este insertar recibe un único argumento y este insertar recibe dos argumentos. Entonces, para el compilador es fácil de distinguir porque son distintas funciones, porque tienen un valor retornado, los dos son void, ¿sí? Sí, los dos son void, pero tenemos distinta cantidad de argumentos y tipo de argumentos. Por lo tanto, cuando se llama la función insertar, ¿sí? Por ejemplo, desde este insertar, que yo le mando un único argumento, esto, fíjense, lo voy a compilar, ¿sí? Lo voy a ejecutar y anda perfecto. Bueno, no hay ambigüedad entre este insertar y el otro insertar porque el otro insertar recibe dos argumentos. Entonces el compilador sabe a quién llamar porque lo puede discriminar, ¿sí? No hay ambigüedad, queda resuelta por la cantidad y tipo de argumentos. Y también ahí entra en juego el tipo retornado. Dos funciones son iguales si tienen el mismo valor retornado, el mismo nombre y el mismo tipo y cantidad de argumentos. En ese caso, si yo implemento dos insertar totalmente iguales, que puedo en árbol CPP, puedo tener, por ejemplo, otro insertar que, por ejemplo, no hace nada. Fíjense, puse otro insertar con un único parámetro, ¿sí? Bueno, acá sí que no va a compilar porque me va a decir, che, ojo, porque hay dos
hay una redefinición de insertar. Ahora sí, ¿por qué? Porque retorna al mismo tipo y tiene la misma cantidad y tipo de argumentos. Si yo a esto le pongo int, va a compilar. Bueno, si yo acá le pongo int, ¿sí? Me dice que no machea con ninguna del punto H. Entonces la voy a hacer match. Bien. ¿Por qué no puede ser? Bueno, me dice que no puede ser sobrecargado este insertar. ¿Por qué no? Porque yo después, no, ahí está, a ver, le voy a poner de tipo, me parece que va porque yo después lo puedo instanciar con int, bla, 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 claro. Todavía no lo va a poder desambiguar. ¿Qué pasa si yo desde acá utilizo un árbol de float? No lo va a poder desambiguar, ¿sí? Entonces, tendría que seguir discriminando. Vamos a hacer así. Espero que me estén siguiendo, ¿sí? Tipo dato int. No debería haber problema. Ahí no debería, bueno, ahí está, ahí compiló. Yo lo que hice acá fue hacer otro insertar, pero con distintos tipos de argumento, ¿sí? Y no me dejó dejarle nada más que un argumento int, float, qué sé yo, porque me decía, bueno, entiendo yo, deduzco que es porque si yo después instancio con int o con float, ahí me van a quedar dos insertar que no se va a poder resolver a cuál llamar. Si a este insertar que no hace nada o o al otro insertar que ahora les muestro que sí hace algo, ¿sí? Entonces, pero ahora tengo tres insertar. Como tienen distinta cantidad y tipo de argumentos, se puede sobrecargar esa función, ¿sí? Bueno, y fíjense que el mensaje es que todo, o sea, esto no lo podemos sobrecargar, ¿sí? O sea, no es solamente insertar, sino que es el argumento y es el tipo retornado, ¿sí? Ya, voy a sacar ese insertar, pero lo que quería mostrarles era entonces lo que es esto de sobrecarga de operadores. Esperen que ahora me quedó, rompí algo. Insertar. Ahí está. Algo no había salvado. Bueno, hasta acá me siguen. Sobrecarga de operadores, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué hace este insertar? Vamos de nuevo. Fíjense que lo que hace es, si root no es vacío, es lo que está preguntando acá, lo que hace es llamar a otro insertar, pero que le manda su misma variable, ¿sí? Y la clave que quiere internar, que quiere insertar. Ahora, si root es igual a null, lo que va a hacer es crear el nodo, ¿sí? Fíjense, acá nomás hace new de nodo, root es un puntero a nodo, entonces aloca el espacio para nodo utilizando new. Recuerden que en C++ no usamos malloc o free, sino que usamos new y delete, ¿sí? Y lo que hacemos es, en el campo dato, ponemos la clave pasada como argumento y elijo izquierdo y derecho igual a null, ¿sí? Entonces, en el caso en que insertar sea sobre root vacío, nulo, se crea el primer nodo, ¿sí? Entonces esto va a pasar cuando el árbol esté vacío. Y si el árbol no está vacío, se llama insertar, pero con
con un segundo argumento que es la variable del objeto, ¿sí? Es la variable interna del objeto root. Entonces, en este caso, este insertar, fíjense que no es público, este insertar que está acá, el que es público recibe un único argumento y es el que yo puedo llamar desde el programa principal o desde el programa donde yo esté usando esta clase, sino que vamos a llamar a un insertar, que es este, que está en la parte privada, ¿sí? Entonces, este insertar yo no lo puedo llamar desde afuera de la implementación de la clase, porque es privado. No lo puedo llamar desde afuera, por más que yo haga el include del árbol.h, lo que yo puedo llamar desde afuera y conocer desde afuera es esto, y nada más que esto, ¿sí? Todas estas funciones son funciones auxiliares que utilizo adentro de la clase para poder dar soporte a estas funciones, ¿sí? Entonces, desde afuera de la clase yo llamo este insertar y dentro de la función de la clase estoy llamando con sobrecarga del nombre de la función, estoy llamando a este insertar que tiene los dos parámetros, el data insertar y root, que es el puntero, ¿sí? La raíz del árbol. Vamos a ir a este insertar, que está acá, y este insertar es muy similar a el insertar que habíamos hecho en C. ¿Qué parte tiene de similar? Primero hay una búsqueda del lugar preciso donde se tiene que insertar el dato para seguir cumpliendo que el árbol, cuando termine esta función, sea un árbol binario de búsqueda. Entonces primero hay una búsqueda y en cuanto encuentro un puntero a null, ahí encontré el sitio para insertar acá el dato que lo llamamos key, ¿sí? Y se inserta, ¿sí? Como no tenemos el crear nodo o el crear árbol, acá lo que tenemos es dentro mismo de este código la creación del nodo, la asignación del dato y la asignación de null para cada uno de los hijos, ¿sí? Recuerden que siempre insertar lo que inserta es una hoja. Entonces, fíjense que ahora la lógica es lo que habíamos hecho en C, ¿sí? Tengo la clave que quiero insertar, el dato, y tengo acá, lo llamamos leaf, esto lo dejé así, o sea, vamos a insertar una hoja. Igual acá en este código se distingue entre root y leaf. Después, o sea, leaf, por más que sea hoja, le llama leaf a cualquier nodo, esté en el medio, sea hoja o no, o sea, tenga 0, 1 o 2 hijos, ¿sí? Es como que distingue root y no root. En este código lo van a ver así. Bien, entonces, fíjense que lo que dice es, si el dato a insertar es menor que la clave del nodo donde estoy parada, y existe un hijo izquierdo, se llama insertar con el hijo izquierdo. Al contrario, si el dato a insertar es mayor que el dato del nodo donde estoy parada, se llama recursivamente con el hijo derecho. Hasta ahí es la búsqueda del lugar. Aguántenme un segundito. Bueno, disculpen chicos. Bueno, hay mucho ruido en mi casa hoy. Y bueno, y disculpen también las interrupciones de eso. Bueno,
El aula hoy está así. Bueno, entonces, fíjense que este if, ¿sí? O sea, este if está buscando si me voy por la izquierda, porque el dato a insertar es menor, y este if es me voy por la derecha si el dato a insertar es menor. Por cómo está hecho el código, antes de irse con el hijo izquierdo, pregunta que el hijo izquierdo no sea null, porque si es null, en vez de irse, no se va a ir porque es null, directamente cuelga de ese hijo izquierdo el nuevo nodo, ¿sí? Crea un nodo, pero ya con este new queda la memoria alocada y el punterito de ese new ya lo asigna como hijo izquierdo, ¿sí? Es otra forma de organizar el código, me pareció que está piola también ver así esta implementación así, y me parece que es bastante más, que es bastante directa, está bueno. Entonces acá armo el nodo, se podría haber hecho en otra función privada auxiliar, ¿sí? Entonces, en vez de repetir este código y este código, llamábamos esa función y le colgábamos el hijo derecho e izquierdo. Se podría haber hecho tranquilamente. Bueno, entonces, este insertar busca el lugar específico y en cuanto, o sea, va bajando por el hijo izquierdo o derecho, dependiendo del valor del dato a insertar, y los datos encontrados son en camino, y después arma el nodo con el dato y los dos hijos en null. Obviamente, ese nodo sí es una hoja, ¿sí? Bueno, entonces, este insertar llamó a este insertar. Este insertar es privado, desde afuera yo no lo puedo llamar, ¿sí? Es más, desde afuera yo no conozco puntero a nodo. Yo desde el main donde utilizo mi clase árbol, yo no tengo idea que existe puntero a nodo, ¿sí? Entonces tampoco podría acá mandarle, bueno, en este árbol, o sea, eso es medio confundirme C con C++. Por eso me parecía piola traer este ejemplo, ¿sí? Bueno, y este ejemplo trae también manejo de memoria y eso, para los que hayan hecho ya en C++, pilas y colas, por ahí si eligieron la implementación usando array, los que era justo las implementaciones que yo elegí, lo único que movíamos era, o sea, alocábamos espacio para un arreglo y después movíamos los índices. Bueno, acá hay alocación de memoria, después va a haber borrado o liberación de esa memoria, etc. Bien, eso con insertar. ¿Hasta acá me siguen? ¿Van bien? Bueno, perfecto. Un par dijeron que sí, seguimos entonces. La función inorder. Inorder, de nuevo, es esta la que vamos a llamar desde afuera, ¿sí? Este método lo va a recibir un objeto, ¿sí? A objeto.inorder. No tiene ningún argumento, ¿sí? Y esta función lo que hace es decir, si root es distinto a null, llamamos a inorder con root, ¿sí? De nuevo, esto puede haber distintas implementaciones, ¿sí? Esta implementación lo hace así, es una implementación que funciona, es correcta. Entonces, este inorder, pero con root, ¿sí? Fíjense que está implementado acá como un método privado, recibe un puntero a nodo, ¿sí? Y la implementación está acá, inorder, y ya con el puntero a nodo. Y este inorder con el puntero a nodo es muy similar al que vimos en C, ¿sí? O sea, el que lo quiera implementar, base C en la implementación secuencial en C, y lo que agregamos es, o sea, la lógica la puede basar, ¿sí? Y agregamos todo lo que sea necesario para hacer de un tag a una clase, y si quieren acá también tenemos que es una clase genérica, ¿sí? Bueno, entonces, este inorder que es privado, lo que dice de nuevo es, bueno, si el nodo donde estoy parada es distinto a null, se llama primero con el hijo izquierdo, después se procesa
el dato. Acá en este caso yo puse que se imprima por pantalla, ¿sí? Acá igual habría que completarlo para que quede bien versátil. Y después el llamado con el hijo derecho. ¿Sí? Entonces, de nuevo, fíjense, caso base de las llamadas recursivas, hijo izquierdo, proceso, hijo derecho. Y, o sea, izquierdo, visito, derecho. Bien, entonces, como es el in-order, recuerden que los datos van a seguir ordenados de menor a mayor en este caso, ¿sí? Pero de nuevo, este in-order va a llamar a esta función, a este método que es privado, con su variable de entorno root. Y eso, por eso les hice el dibujito al principio, que cada objeto va a tener su propio root y cada objeto va a trabajar con su variable específica, ¿sí? Bien. Y después, ¿qué más hice? Bueno, él existe. Esto es lo que implementé. Después habría que completarlo con el resto de las funciones, ¿sí? Pero para mostrarles ya era suficiente. Bueno, el existe nuevamente. Este método público recibe un único argumento y fíjense, lo que si root es null, ya directamente, ahora estoy hablando de este que es el público, ¿sí? Recibe un dato. Entonces, si estamos haciendo sobre un árbol el cual no tiene ningún dato, como ese árbol ya se ejecutó su constructor, root es null, ¿sí? Entonces, en ese caso en que root sea null, se retorna 0 porque el dato no existe en el árbol. En un árbol vacío no hay datos. Si no, retorna, ¿sí? El valor retornado por existe, pero ya de este dato que pasó como parámetro, nosotros habíamos puesto aquí, ¿sí? Con la variable root. Y entonces, esta función con dos argumentos es la función, está privada con dos argumentos, y acá está la implementación que tiene, que es muy similar a la de C. Lo que hacemos es ir bajando hacia la izquierda si el dato buscado es menor al nodo actual, y a la derecha si el valor buscado es mayor que el actual. Entonces, como esto es recursivo, primero pregunto que el árbol, o sea, el nodo donde estoy parada, no sea null. Si es null, fíjense que se retorna 0. Si es null es que el dato no está. Fui bajando, bajando, bajando hasta un null, ¿sí? Y eso quiere decir que el dato no está y se retorna 0, ¿sí? Al igual que en C. Y si no, son las llamadas recursivas. Que fíjense, bueno, ya sé que el if no es null. Entonces pregunto, ¿el dato buscado es igual al campo del nodo? Si es igual, le retorno 1. Es el único caso donde retorno 1 porque el dato se encontró. Si no se encontró y el dato buscado es menor que la clave del nodo, llamo existe, de nuevo con dos argumentos, pero con el subárbol izquierdo. Y si no, llamo existe con el subárbol derecho. ¿Sí? Es la misma lógica que en C. Entonces, existe esta función pública, se basa la implementación en, método público, utiliza existe como este método privado para realizar la búsqueda recursiva sobre el árbol, que es la variable interna del objeto, ¿sí? Bueno, y después, bueno, tenemos estas dos funciones que tienen que ver, esto lo dejé así como estaba, con el destructor, ¿sí? El destructor se las voy a mostrar porque están buenas. Bueno. El destructor llama a destroy_tree directamente, ¿sí? Fíjense que acá no existe nada de destroy_tree ni nada de nada, sino que existe el destructor. Bien, pero fíjense que acá tenemos esta función destroy_tree sin argumentos y el mismo nombre pero con un nodo. Entonces, el destructor llama a esta función y esta función llama a destroy_tree con root. Yo no sé si no se podría haber evitado esta. Después tendría que probarlo, ¿sí? Bueno, pero ¿qué hace? Tendría que probar sin esta. La implementación así como está tiene más que ver con la lógica con la que venimos trabajando, ¿sí? Desde el método público
se llama a un método privado, ¿sí? Entonces, este ya es privado, pero este ya es sobre la variable de entorno. Entonces, este destroy tree lo que hace es primero recibir el nodo, la raíz, y lo que dice es, bueno, o sea, lo que pasa es que yo acá estoy llamando con raíz, no estoy llamando con cualquier nodo del árbol, sino con la raíz, que está bien porque es el único acceso que tengo al árbol binario de búsqueda dentro del objeto. Entonces, lo que dice es, si el árbol es distinto de vacío, se llama recursivamente con el hijo izquierdo. No, está bien que estén los dos. Se llama recursivamente con el hijo izquierdo, ¿sí? Y luego con el hijo derecho. Esto es un post order, ¿sí? Fíjense, izquierdo, derecho, visito. Nada más que el visito acá es eliminar el nodo. Entonces, lo que se hace es llamadas recursivas. Cuando el hijo izquierdo ya es null, ¿sí? Sale de acá, se llama con el hijo derecho, que si no es null se vuelve a llamar todo recursivamente, pero imagínense que estoy en una hoja, ¿sí? Se llama, vuelve porque el hijo derecho es null, y en ese caso, o sea, cuando se ejecuta esta instrucción, sí o sí estoy en un nodo que es una hoja, porque ya eliminé todos los hijos izquierdos y los derechos. ¿Sí? Esto es un post-orden que si lo entendieron en ese momento, esto deberían entenderlo porque es la misma lógica. Primero procesó subárbol izquierdo, luego subárbol derecho y después el nodo donde estoy parada. En otros momentos hacíamos un printf. Acá lo que hacemos es liberar la memoria reservada para ese nodo. ¿Sí? Entonces esto lo que hace es, de forma recursiva, elimina todos los nodos del árbol. Bien, bueno, entonces, presentado acá el árbol, yo simplemente lo que hice fue, fíjense, tengo A, inserto el 10, el 55, el 75, el 43, ¿sí? Y después llamo a inorder y pregunto si existe el valor 2001. Bueno, vamos a ejecutar. Entonces, de los 4 datos que agregué, fíjense que acá aparecen los 4 en orden, ¿sí? 10, 43, 55 y 75, de menor a mayor, y el valor 1001 no existe en el árbol, ¿sí? Acá, o sea, si esto es falso, se retorna que no existe. Y si es verdadero, retorna que existe. A ver, vamos a ver con el 55. ¿Sí? Fíjense que ahí existe, ¿sí? Bueno, y yo puedo tener acá b de float, bueno, ahí faltó y el 100 se insertó, sí, en B. Entonces insertó 100, después estos dos valores, y fíjense que acá están impresos los valores de B. ¿Sí? Entonces tenemos A con su propio arbolito, esto es el objeto A, ¿sí? Tenemos B con su propio arbolito, y lo que hacemos es usar la variable root, que es el acceso a la raíz, y a partir de ahí la lógica fue súper similar a lo que habíamos hecho para C, ¿sí? Nada más que acá adentro lo que hacemos es armar clases, y está bueno porque ya en las clases sí tenemos en su parte privada todo lo que es la estructura del tipo y todo lo que son los métodos que no se van a ver desde afuera, y en la parte pública tengo, fíjense, tengo solamente, o sea, en este caso tengo estas funciones nada más.
y son las que yo voy a poder usar desde el main. Acá obviamente no puse inorder o insertar en b.root. Esto obviamente no va a compilar. ¿Sí? Root no lo conozco desde afuera. ¿Sí? Para objetos es una bestialidad hacer esto. ¿Sí? Bueno, entonces acá sí, lo que habíamos dicho que para los TAG, al meter en el punto H lo que es la implementación del tipo y las funciones y desde afuera poder acceder a la implementación del tipo y que yo muchas veces los corregía, que se tenían que situar como programadores del TAD o como usuarios del TAD. Bueno, acá ustedes por más que programen la clase y usen la clase, desde acá afuera no van a poder acceder ni al tipo ni a las funciones que no sean públicas, solamente a las públicas, ¿sí? Bueno, ahí Franco, ahora, viste que dije que habría que probar a ver si, esto, no sé si vos estás desde el principio de la clase. Esta es una implementación que encontré en internet, ¿sí? Y la fui modificando a mi gusto. Estaba así, o sea, si te digo, no, yo no elegí hacerlo así. Y la verdad no le di mucha importancia a esa parte. Pero recién cuando la leía digo, pucha, pero ¿es necesaria esta función? Yo no puedo directamente desde acá, a ver si seguramente estás pensando medio en lo mismo. Acá llamar a esto. El destructor llama directamente a destroy tree de root. Ok, esto me imagino, Franco, que estás viendo lo mismo que yo al hacer esta pregunta. Compiló y medio no nos vamos a dar cuenta. Tendría que implementar alguna función interna del TAD, a ver si... a ver, vamos a hacer esto. If root es igual a null, voy a hacer un... Bien, a ver. Me voy a traer esto. L, y si no, out, sí. Y si no, out de root no es null y no anda, ¿sí? Si aparece eso, es que tan lindo no está. Bueno, vamos a ver qué sucede acá. Root no es null, root no es null. Es lo que no tenía que suceder. Bueno. ¿Y por qué dos veces? Perdón, sí, dos veces porque tenemos dos árboles, A y B, ¿sí? Y root no es null. Bueno, vamos a hacer esto. Algo pasó, ¿sí? Y que root no es null. Entonces se ve que esto no está andando bien. Y lo voy a dejar así. A ver qué pasa. Tampoco.
No. Perfecto, gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? A ver si está reaccionando de alguna forma. Ahí sí. Bueno, se ve que no... Ahí está como en el original, ¿sí? El destructor llama a destroy tree, que es este. Y este llama con el nodo. Y la última llamada... Ah, ¿será que la última llamada recursiva? No. Estoy pensando a ver si esto se está ejecutando sobre el nodo apuntado por root. Y sí, porque esto es un post order, entonces el recorrido del árbol es correcto. Tendría que investigar si esta función deja el puntero en null. Bueno, lo voy a tener que buscar en algún libro o en internet, ¿sí? Porque por ahí es algún detalle de la... Porque yo acá estoy preguntando por root, que sea igual a null. Voy a buscar detalles sobre este delete, a ver qué onda. A ver si deja el puntero null, que es lo que yo espero y en lo que estoy basando estas pruebas. Pero bueno, en todo caso, lo que Franco me decía es por qué 2 destroy tree, y creo que lo que él esperaba era de la implementación esa que hice, que acá directamente llamo con el puntero a nodo. Esa función no anduvo, pero tampoco anda esta. Entonces, por ahí está andando bien, y lo que le estoy errando es cómo estoy preguntando con el null. Pero se supone que después de desalocar memoria, el puntero con el que vos dijiste, bueno, la memoria apuntada por este puntero tiene que quedar en null, ¿sí? Voy a investigar entonces sobre esa función, y para el jueves intento, si encuentro algo, se los comento, ¿sí? Porque es una duda que me va a quedar en la cabeza y la voy a investigar, ¿sí? Si ustedes quieren investigar también, alguno descubre algo, el jueves lo charlamos, ¿sí? Bueno, bien, ¿más preguntas sobre este código? ¿Se entendió bien todo lo que quise explicar, los conceptos nuevos, el tema de decir, bueno, desde el usuario de la clase se tiene nada más que acceso a estos métodos? Y después uno como programador de la clase podemos basar la implementación, ¿sí?, tanto en métodos privados auxiliares como así también en todos las variables de clase que necesitemos, ¿sí? Eso no hay ninguna restricción. En pila, cola, bueno, necesitábamos índices, necesitábamos un tamaño, una implementación con arreglos, necesitábamos un tamaño máximo, estaba todo en la parte privada.
Si lo implementábamos con punteros, íbamos a tener un nodo, ¿sí? También en la parte privada, y toda la lógica la íbamos a hacer sobre el puntero que apuntaba al tope de la pila o al tope y al final de la cola, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que por eso les quería mostrar este ejemplo, que era un poquito más complejo, para inspirarlos para las otras implementaciones, para quien todavía no lo haya hecho. Bueno, ahora sí, ¿hacemos consultas sobre esto o sobre la práctica que necesitan? ¿Sí? Así que me quedo ahí atenta a las preguntas. Bueno, preguntas, chicos. La semana que viene es el parcial, así que espero que hagan muchas consultas hoy. Bueno, Juan, ¿querés preguntar? Está también la práctica de análisis de complejidad, así que recuerden esa práctica. Esperaba que hoy me maten a preguntas sobre esa práctica. Bueno, dale, Juan. Eso como quieran. Si algunos, o sea, eso como quieran. No creo que les diga hacerlo en C o en C++, ¿sí? Igual tal vez, si puede entrar C++, obviamente, pero vieron que la otra vez se basó en un ejercicio como más complejo. Esta vez, ¿sí? Si evalúo C++, que va a entrar C++, no va a ser con algo así súper complejo, ¿sí? No es que, bueno, ahora todo el segundo parcial se va a basar en una implementación en C++. C++ va a ser evaluado, ¿sí? Pero el ejercicio a resolver más largo y que tengan que aplicar más conocimientos, ustedes pueden elegir si hacerlo en C o C++. Independientemente de eso, C++ va a ser evaluado también, ¿sí? A ver si ahí te contesté. Sí, sí, sí. Sí, y el tema es que por ahí, con la complejidad de los problemas que podemos encarar en la materia, que son problemas fáciles, por ahí el más adecuado es en cuál me siento más cómodo, ¿sí? Hoy por hoy. Porque esto, no se les puede pedir cosas por ahí súper complejas donde se note bien la diferencia entre, bueno, las ventajas de implementarlo en C++ o en C, ¿sí? Entonces, por ahí es más que nada donde ustedes se sientan más cómodos. Pero C++ va a ser evaluado sí o sí, ¿sí? En el TP6, cuando pides realizar el análisis. Bien, el análisis, acordate, el análisis cuando se pide temporal es de complejidad temporal, la cantidad de operaciones, ¿sí? Que recuerden que el análisis puede ser espacial,
vamos a definir la cantidad de bytes utilizados de memoria. Análisis temporal es cuánto tiempo va a tardar. Como ya sabemos que, sí, es el orden, como ya sabemos que no vamos a definir un tiempo, porque el tiempo depende de la arquitectura, habíamos dicho que en vez de tiempo vamos a hablar de cantidad de instrucciones. ¿Sí? Esas cantidades de instrucciones van a condicionar el tiempo. Entonces, cuando se habla de algo temporal, o sea, de análisis temporal, es llegar al orden de complejidad como vimos la semana pasada. ¿Mm? ¿Me siguen? Sí, análisis de complejidad temporal es un sinónimo a análisis temporal, ¿sí? O sea, y ustedes saben que no me van a decir tiempo, sino que me van a decir el orden. El orden va a ser una función matemática que describe cómo crece la cantidad de instrucciones en cuanto crece la cantidad de datos. No, está bien. Franco, ¿te respondí? Son esos dos órdenes, nada más. Temporal o espacial. El espacial, fíjense que se pide poco porque es contar la cantidad de bytes, ¿sí? Y es un n por el size of de la estructura que estemos utilizando. Si en algún ejercicio usamos dos estructuras grandes, bueno, va a ser la sumatoria de dos o más, la sumatoria de esas estructuras. Chicos, consultas. Recuerden que yo los últimos días no, si me llueven 10 mails consultando sobre ejercicios de la práctica, no los respondo por un tema de tiempo, ¿sí? Esto ya se los avisé la semana pasada. ¿Sí? A último momento, si me mandan todas consultas por mail, no voy a llegar a contestar. No es no es un tema de voluntad, es un tema de tiempo, ¿sí? Justo coinciden los exámenes de la otra materia también, así que bueno, voy respondiendo lo que puedo. Por eso tienen que aprovechar estas clases. ¿Alguien tiene algún código que quiera mostrar o algún análisis de complejidad temporal espacial que quiera mostrar, que quiera consultar? Bien, bien. Sí, sí, Franco, está bien está bien tu análisis. Vos definís tu análisis en base a la cantidad de nodos, ojo que es la sumatoria, ¿sí? 2 a la n más, o sea, todos los nodos de los niveles anteriores también, ¿sí? Entonces, o sea, tendría que haber quedado como una sumatoria de todos los nodos de cada uno de los niveles. Y eso es n, ¿sí? Así que sí, está bien. Si llegan a, o sea, si pueden plantear pasos analíticos utilizando herramientas matemáticas para llegar al orden correcto, ¿sí? No hay problema, o sea, no tienen que sí o sí seguir el mismo método que yo les mostré la semana pasada. El método que les mostré, utilizamos herramientas matemáticas, entonces se puede hacer un camino analítico para demostrar que el orden, por ejemplo, para cantidad de nodos, ¿sí? El orden es n.
Entonces, lo demuestro a través de este camino. No hay magia, no hay suposiciones, y por más que yo les digo, traten de intuir el orden, después tienen que demostrarlo analíticamente, ¿sí? Bueno, entonces, esas son herramientas matemáticas para poder demostrarlo. Pero si ustedes siguen otro camino, otra demostración, está perfecto, ¿sí? Entonces ahí lo que prefirió Franco es utilizar la cantidad de niveles. Perfecto, ¿sí? Acá está la práctica de análisis de algoritmos. Bien, esto, hicieron ¿qué les dio en el mejor caso? ¿Qué complejidad computacional en el mejor caso en la inserción de un elemento en una lista ordenada? El mejor caso es que el elemento sea insertado al principio de la lista, ¿sí? Ese sería el mejor caso. ¿Cuál es el orden de complejidad de ese caso? ¿Alguien? Bueno, no era tan difícil la pregunta. Bueno, Franco está salvando el resto, ¿eh? Bien, la búsqueda binaria, ejercicio 10. Bien, acá, esta es la búsqueda binaria, que lo que hacemos es resolver la búsqueda que vimos en la práctica 1 o 2, que tiene que ver con llamadas recursivas, pero lo que hacemos es como si fuésemos a buscar una palabra en un diccionario. Entonces lo abro a la mitad. Si mi palabra está de la mitad hacia el comienzo, me quedo con esa primera mitad, vuelvo a abrir esa mitad a la mitad, y así lo que vamos haciendo es siempre quedarnos con la mitad de los datos, ¿sí? Entonces, y siempre los datos los divido a la mitad, por eso es búsqueda binaria, ¿sí? Me voy quedando con la mitad de los datos siempre. Entonces, lo que dice Franco, que es log n, sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Y acá, fíjate, Franco, que es plantear de la misma forma como hacíamos con los otros algoritmos recursivos, ¿sí? Plantear, en este caso, bueno, tenemos esta instrucción, es constante, esta también, ¿sí? Y esto es un caso base, que es cuando se cruzan los índices y pasa a ser mayor que j, ¿sí? O sea, y siempre va a estar a la izquierda de j. En cuanto se cruzan es que el dato no está, ¿sí? O sea, hubo la última llamada recursiva, hizo que los índices se cruzan, y eso hace que, y eso se produce porque el dato no está, ¿sí? Bueno, entonces, caso base, tenemos un orden constante. Seguimos, ¿sí? Este sería el caso recursivo, y tenemos orden constante de esta comparación, ¿sí? Y acá fíjense que lo que hacemos es utilizar siempre la misma colección de datos, el dato a buscar y después los índices, ¿sí? Como medio
siempre me tomo, o sea, yo tengo I y J y medio, lo que va a hacer es dividir esos datos y quedarme con el valor del medio, ¿sí? Lo que esta acción de quedarme con medio más 1 y medio menos 1, lo que hace que yo me quede con la mitad de los datos, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí?, hace que si yo se hace una llamada con n datos, la próxima llamada recursiva sea con n-2 y este sea con n sobre 2. Y esta llamada también es con n sobre 2, ¿sí? Y otra cosa que hay que analizar es que acá tengo un sí y un else, ¿sí? Este caso es cuando el dato se encuentra y es de orden de complejidad constante, y acá es un sí y un else, es un if y un else. Eso lo que quiere decir es que se ejecuta uno o el otro de estas llamadas recursivas. Entonces, no son dos llamadas recursivas, sino que en cada llamado recursivo, si el dato, o sea, si no nos damos cuenta que el dato no está, o sea, si nos quedamos sin datos, sin colección de datos, o encontramos el dato, las llamadas recursivas es con la mitad de los datos, pero es una, o esta, no son las dos, ¿sí? Entonces, vamos a armar, en este caso, TDN va a ser constante, ¿sí? O le voy a poner 1 directamente, es 1 caso base, ¿sí? O sea, ¿qué va a ser? El dato está, dato no existe, o encontré el dato, ¿sí? ¿Qué va a ser? Este caso o este. Y va a ser 1 más, o sea, 1 como todas las constantes que había puesto, ¿sí? Ahí hay una constante, acá hay otra constante, esto es otra constante, ¿sí? El if, el else, o sea, las condiciones, ¿sí? Todas esas constantes yo las abstraigo en ese 1 que me representa que tengo operaciones con orden constante que no dependen de n, más la llamada recursiva con la mitad de los datos. ¿Cuántas llamadas recursivas? Una, porque yo no hago una llamada atrás de la otra, sino que están dentro de un if then else. Entonces es una o la otra. Entonces el orden es este, o sea, así queda planteado, Franco. Y esto es igual que lo que vimos o sea, si ustedes se van a las diapositivas, pueden decir, uy, esto me suena. Entonces, o lo resuelven ustedes analíticamente, o sea, lo tendrían que saber, tienen que aprender a resolverlo analíticamente. Pero lo que voy es que este caso es lo mismo que, por ejemplo, una búsqueda en un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque siempre me quedo con la mitad de los datos, ¿sí? Fíjense que, o sea, esto es parte del aprendizaje, ¿no? Relacionar que los problemas muchas veces son iguales, ¿sí? Entonces, unidad 4. Este es el de este año. Y bueno, es que tenemos unos cuantos casos iguales, ya los habíamos empezado a ver con los while que iban creciendo, o sea que el índice se iba acercando por 2, siempre se hacía en estos. O se achicaba, o sea, o multiplicaba c por 2, entonces llegar a n era siempre el doble, el doble, el doble, el doble, y termina siendo logarítmico, o c se dividía siempre al medio, al medio, al medio, al medio, al medio, el orden era logarítmico, ¿sí? Es igual a esto. Y después lo que les decía es igual a, con árboles, a la búsqueda binaria. No sé si... Acá esto no, TDN-1 no, es este caso, fíjense.
esto que está anotado acá es lo que yo anoté acá, por eso lo dejé. Ah, mira, es lo mismo. Sea para buscar, hacer la búsqueda binaria o dicotómica sobre una colección de datos, descarto la mitad y trabajo sobre una mitad. Sea una búsqueda en un árbol binario de búsqueda, descarto la mitad, me quedo con la mitad. Siempre que salga ese razonamiento, va a salir una ecuación al menos similar a esta. En este caso es igual. Entonces, esta forma de desarrollarlo es una demostración de que el orden es logarítmico, ¿sí? Ahí Franco llegó, bueno, supongo que tengo que llegar a log n, perfecto. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de decir. Bueno, acá tenés la demostración analítica para llegar a ese orden, ¿sí? ¿Todos siguen el razonamiento que estamos siguiendo? Y ojo, hice mucho hincapié en que tengo las llamadas recursivas, que es lo que me da este orden y me va a hacer depender mi orden de complejidad, me va a hacer depender de esas llamadas recursivas que tienen que ver con esta llamada recursiva y esta llamada recursiva. Hice hincapié es que está dentro de un if un if then else. Entonces, eso va a hacer que se llame o por el then o por el else, pero no por los dos. Y eso hace que no aparezca acá un 2, porque acá un 2 era otro orden de complejidad totalmente distinto. Por eso hice mucho hincapié, es un if then else, se llama una única vez. Si acá aparece un 2, el orden es otro y está analizado más adelante, ¿sí? Por eso siempre tienen que estar atentos y no es leer, bueno, a ver, buenísimo, tengo acá, me llamo con la mitad de los datos, listo, eso lo entendí, tn sobre 2, siempre me voy quedando con la mitad de los datos, lo voy entendiendo y tengo dos llamadas recursivas. Entonces eso hace 2 llamadas recursivas. Esto estaría mal, porque habíamos dicho que para analizar un if then else, analizo el orden de complejidad de la condición y el orden de complejidad del bloque más largo, el then o el else, el verdadero o el falso, el bloquecito que ejecuto por la condición verdadera y el bloque que ejecuto por la condición falsa. Hay un no, es uno o el otro, no son los dos, ¿sí? En este caso, el máximo es lo mismo, los dos son una llamada recursiva. Entonces es lo mismo decir, bueno, voy a trabajar con uno o el otro, pero ese o es el importante, es uno o el otro, no son 2 llamados recursivos. Lo digo porque he visto un montón de veces, bueno, constante, esto es una llamada recursiva y esto es otra llamada recursiva, entonces son 2 llamadas recursivas. Mal. Ah, entonces el orden de complejidad de esto es n cuadrado. Mal. ¿Y cómo? Si yo voy dividiendo, primero arranco con todos estos datos, después me quedo con estos, después con estos, después con estos. La llegada a que el dato esté o no esté es súper rápida, porque yo voy siempre descartando la mitad, la mitad, la mitad. Entonces que me pongan n cuadrado es que no se entendió nada de la unidad. Y ese parcial está desaprobado. ¿Se entiende? Entonces siempre bien atentos, ¿sí? Y aparte, ahí, o sea, es... por eso hago hincapié en que analicen, no de memoria, sino, bueno, ¿qué me pide este algoritmo? ¿Por qué? En vez, o sea, yo por algo les pongo también los algoritmos. Básense en este algoritmo, analicen este algoritmo. Y no en el que ustedes se encuentran en internet, no, a ver, vamos a esto, es un pseudocódigo, está bien simple, ¿sí? No tiene ni los puntos y comas. Bueno, analicen eso, siempre me voy quedando con la mitad. Entonces eso, listo, ya me va a dar algo logarítmico, ¿sí? Es lo que había escrito ahí Franco. Y si después analíticamente les da n cuadrado entre un orden logarítmico y un n cuadrado, hay mucha diferencia. Entonces ahí tendría que haber, no, espera,
Si n cuadrados son por ejemplo, los algoritmos de ordenación donde hago un dato contra todos, un dato contra todos, un dato contra todos. ¿Acá tengo eso? No, nada que ver. Entonces, bueno, si analíticamente llegan a un orden que cuando ven el algoritmo dicen, pero no tendría que ser, bueno, vuelvan a chequear, ¿sí? Confían en esa intuición también, en que tienen dos herramientas. Uno es analizar y más intuitivamente decir, bueno, tengo que llegar a esto. Y la otra es la analítica. Si chocan, algo pasa, ¿sí? Presten atención a eso. Bueno, merge sort, dice Franco, el algoritmo recursivo tiene como caso recursivo una suma dos veces, sí, dos veces la llamada recursiva y después la llamada merge. Cuando trato de plantear toda la ecuación, llego a una cuenta que no sé cómo podría considerar. Creo que queda n log n. Sí. El merge sort es n log n. Creo que queda n log n o casi lineal. No. N log n es un poquito más que lineal. Pero para cualquier algoritmo de ordenación, un n log n va bien, ¿sí? Porque es muchas veces es la mínima, el mínimo orden de ejecución. Bueno, este mate tiene más agua por fuera del mate que por dentro. Bueno, entonces un n log n para los algoritmos de ordenación que estuvimos viendo van bien, ¿sí? Y Franco, está bien, querés plantear, querés compartir y plantear. Bueno, está acá mismo, ¿no? ¿Qué ejercicio era? Punto 13, ok. Bueno, y acá sí, el merge, fíjense que esta es otra implementación que está muy buena, porque recuerden que el merge es, yo les hice implementar en un momento una fusión, un merge de dos algoritmos ordenados, ¿sí? Que implementen la fusión para dejar, dos arreglos ordenados, no sé si dije arreglos o algoritmos. Dos arreglos ordenados, hacer la fusión para obtener un tercer arreglo con todos los datos de esos dos arreglos, con todos los datos, pero ordenados, ¿sí? Y ahí 11, no sé qué. Ah, sí, es el 11. Bueno, entonces, esa partecita era la fusión. Y acá lo que les dejé es otra implementación, que es distinta a la que vimos. Esta está buena porque, o sea, utiliza, el arreglo que quiero fusionar es AR, ¿sí? Y utiliza dos arreglos auxiliares. Donde va poniendo los arreglos, pero lo que me gustó es acá poner un valor bien alto como valor final de los dos arreglos. Entonces en ese caso este loop como siempre va a encontrar, o sea, ¿se acuerdan que en el merge lo que teníamos que ver es, bueno, iba a pasar que voy a terminar un arreglo antes que el otro? Entonces, ese último arreglo que todavía tenía datos, tenía que seguir procesándolo para agregar todos esos datos al arreglo resultante. En este caso, el arreglo resultante es AR, ¿sí? Pero como en estos dos arreglos auxiliares utilizo un valor bien alto, esto siempre se va a quedar lupeando hasta el final, pero en cuanto uno llega al final, ese valor va a ser bien alto, entonces siempre vas a ir agregando valores del otro arreglo. Es otra forma de hacerlo, ¿sí? Síganlo, está buena la lógica. Para que vean otro merge distinto al que explicamos en ese momento. Bueno, entonces, vamos a ver qué dice este algoritmo. Tengo el arreglo a ordenar, ¿sí? Y esta función, ¿sí? No sé si no lo dice acá, se va a llamar, ¿sí? En C se va a llamar con primero el valor 0, o sea, el primer índice, y
el último índice, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ordenar cada subarreglo, ¿sí? En el que voy dividiendo para después hacer el merge. Entonces, fíjense, esto es llamado recursivo. Fíjense que toma 0, toma n o n-1, ¿sí? Acá yo quiero salir de estos detalles para ir rápido. Y lo que toma es toma el valor medio, ¿sí? Supónganse, bueno, lo vamos a llamar como dice acá, mid, ¿sí? Entonces, toma el valor medio y lo que hace es, bueno, un llamado recursivo con esta mitad del arreglo, fíjense, desde 0 hasta la mitad, ¿sí? Y otro llamado recursivo con esta mitad de los datos. El mismo arreglo, pero desde mid más 1, desde este dato, hasta el último dato, hasta n-1. Entonces estos son todos los llamados recursivos. Por eso acá Franco dice, che, tengo un llamado recursivo y otro. Franco y todos. Digo Franco porque es el que estuvo preguntando. Acá son dos llamados recursivos. ¿Sí? Acá no hay un if. Acá sí o sí voy a ir llamando. Primero con el arreglo entero, después con esta mitad, un llamado recursivo, otro llamado recursivo con esta mitad, ¿sí? Después un llamado recursivo con esta mitad, otro llamado recursivo. Entonces, me pueden decir, pero la cantidad de llamados recursivos es enorme. Sí, pero voy dividiendo siempre los datos a la mitad. ¿Sí? Entonces, los llamados recursivos es con, si n es la cantidad de datos, es siempre n sobre 2. Y así cada llamado recursivo. Esto es n sobre 2, pero esto es n sobre 4, esto es n sobre 8, n sobre 16 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser TDN va a ser, después vamos al caso base, pero el caso no base, que es el que estamos analizando, 2 veces el llamado recursivo, pero siempre con la mitad de los datos, ¿sí? Más este merge, que fíjense que recibe un arreglo y de nuevo recibe estos índices que contienen la cantidad de datos. Lo que vamos a analizar es para el peor caso. Para el peor caso voy a tener n datos, ¿sí? Que va a ser la vuelta de la última llamada. Entonces, bueno, entonces, el merge, ahora me queda analizar este merge, o sea, hasta ahora lo que tengo es, bueno, este merge sort, yo sé que son 2 veces un llamado recursivo, pero cada vez con la mitad de los datos, más lo que tarde este merge. Bueno, y ojo, acá tengo más una constante, ¿sí? Más un tiempo constante que es asignación, división, suma, bla, bla. Entonces, ahora me queda analizar este merge. Entonces, este merge lo tengo acá, voy a borrar todo esto lo que puse y fíjense, vamos a ir viendo esto. Sumas, restas, asignaciones, constante. Asignaciones, restas, constante, no dependen de n, ¿sí? No dependen de la cantidad de datos. Y acá ya tengo un procesamiento, ¿sí? Lo que está haciendo es llenar esos dos arreglos, yendo hasta N1 y hasta N2, que N1 y N2 toman los valores extremos porque siempre vamos a procesar desde el arreglo. Entonces N1 y N2 van a ir diciendo, bueno, hasta dónde tengo que operar en esa iteración. Todo esto podemos decir que es n, ¿sí? Salud. Y todo esto también es n. Entonces, fíjense que lo que tenemos son iteraciones con for. ¿Y yo por qué digo tan rápidamente que es n? Porque es el peor de los casos, ¿sí? Recuerden que siempre en esto nos basamos en el peor caso, no en el mejor caso sería hacer trampa. Y el caso medio tampoco sirve, ¿sí? Entonces, acá yo no tengo tengo todos for que no son ni siquiera anidados, ¿sí? Este for no está anidado con esto sería, bueno,
n, o sea, puedo ir diciendo, este for no tiene ningún otro for anidado, acá adentro hay un if, ¿sí? Entonces se va a ejecutar esto o esto, ¿sí? Pero tiene orden n. En resumen, este algoritmo depende de n. La función matemática que describe el crecimiento en la cantidad de operaciones de este algoritmo es n. Este orden es lineal, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece lo que hablaba Franco, que decía, bueno, tengo dos llamados recursivos con la mitad de los datos, más un llamado a esta función lineal, ¿sí? Más una constante. Entonces, a partir de ahí, y bueno, el caso base es que low y high se crucen, ¿sí? Que low pase a estar, que sea igual a high, eso quiere decir que hay un solo dato. Y entiendo que si low supera high es que hay 0 datos. Esto quiere decir que, o sea, cuando yo quiero ordenar una colección de datos y divido en dos, el caso base es cuando tengo que ordenar una colección con 0 datos o un único dato. Una colección con un único dato está ordenada, ¿sí? O sea, partimos de eso. Una colección de un único dato está ordenado sí o sí. Entonces, ese es el caso base, ¿sí? Entonces, el caso base es constante ¿sí? Para n igual a 1 o 0, n menor igual a 1, ¿sí? Entonces, ahí detectamos el caso base y ahora es resolver esto analíticamente, ¿sí? Entonces, yo no lo voy a resolver, se los voy a dejar que lo resuelvan ustedes. Esta es la parte más difícil, lo otro es analítico, pero como me están haciendo muchas preguntas, quiero que ustedes piensen, ¿sí? Entonces, de última, el jueves me dicen, esto no me salió, bueno, lo vemos, ¿sí? Pero, Franco, bueno, es lo que vos estás haciendo, ¿sí? Está Franco, o sea, la ecuación está bien. Pero quiero que la piensen, no quiero que, si les doy todo resuelto, después el jueves tampoco va a haber consultas, esto, lo otro, y después... bueno, pero Franco, de última, si querés, si lo doy ahora, nadie lo va a pensar, ¿sí? Así que ahora no lo voy a dar. Si querés, lo charlamos por mail, ¿sí? Me podés mandar hasta dónde llegaste o lo seguimos charlando por mail, pero justo son de los ejercicios clave que quiero que lo resuelvan. Así que, de última, Franco, si querés, seguimos por mail. Hoy no creo porque después sigo con clases, pero mañana. Pero no lo voy a dar ahora porque quiero que lo piensen todos, ¿sí? Igual ya darles esto es el análisis, ya todo casi resuelto, ¿sí? ¿Alguien no entendió cómo llegar a esto? Pueden agregar yo les había compartido un código donde estaba todo instrumentado con todos los, bueno, donde habíamos instrumentado todo el código para analizar, no para analizar, para ejecutar y ver los tiempos para n's grandes de un montón de algoritmos de ordenación. El merge
no estaba, lo pueden incluir y ver, ¿sí? Comparar con los otros algoritmos, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver, dejo de compartir. Me voy a ir a buscar los códigos. ¿Dónde están? Estoy buscando los algoritmos de ordenación. Bien, práctica 1. Bien, ahí les voy a compartir. Bien, acá tengo una implementación del Quicksort. Entonces, el Quicksort, lo que siempre es importante volver a podemos usar los apuntes, ¿sí? Así todos recuerdan de qué iba. Acá, la ordenación. Bien, Quicksort. El Quicksort lo que hacía era ir tirando. Yo tengo todos estos datos para ordenar, ¿sí? Primero, o sea, entendamos, volvamos a recordar de qué iba el algoritmo para poder intuir el orden, ¿sí? Pero lo que hacíamos era definir un pivote y con dos índices, uno colocado en el extremo izquierdo y otro en el derecho, lo que hacíamos era ir comparando los valores con el pivote. Cada vez que aparecía un valor menor al pivote, se pasa a la derecha, ¿sí? Y esto acá es un 0. Sí, el elemento... A ver, pasábamos todos los valores menor al pivote que se encuentran a la derecha del pivote, todos los elementos menores pasaban a la izquierda y todos los elementos mayores a la izquierda del pivote pasaban a la derecha, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era tirar todos los datos menores para un lado, todos los mayores para el otro, ¿sí? Y de esas dos sublistas se llamaba recursivamente con esta primer sublista y luego esta segunda sublista. Y se volvía a hacer el mismo trabajo. Se elegía un pivote y se pasaban todos los elementos menores para un lado y los elementos mayores para el otro, ¿sí? Entonces, eso se iba haciendo de forma recursiva hasta que I y J de nuevo, la iteración terminaba cuando I y J se cruzan, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos todos los elementos, fíjense, el pivote original era 6, entonces fíjense cómo quedaron las dos sublistas, a la derecha todos los elementos mayores que el 6 y a la izquierda todos los elementos menores al 6, ¿sí? Entonces, como I y J se cruzaban, ya ahí se llamaba de forma recursiva con esta mitad y con esta otra mitad,
y se hacía exactamente el mismo, son llamadas recursivas, se ejecuta el mismo código. Bien, una vez recordado que ya hayamos recordado bien el algoritmo, lo que vamos a hacer es analizar analíticamente el código, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a detectar dónde está cada parte de lo que acabo de explicar. Se elegía un índice central, el valor central que corresponde al valor de ese índice, y J son los índices con los que yo voy a ir iterando para pasar todas las mayores a un lado y todas las menores al otro. Están los dos while que hacen eso, o sea, que buscan un elemento menor al pivote de este lado y un elemento mayor al pivote de este, ¿sí? Y una vez que se encuentran, los intercambio. Fíjense, cuando salimos de estos dos while, se intercambian, ¿sí? Y esto se hace mientras no se crucen los datos. Y después está la llamada recursiva con del pivote hacia la izquierda y la llamada recursiva del pivote hacia la derecha, ¿sí? Entonces, vamos a analizar analíticamente esto, o sea, ya encontramos cada elemento del algoritmo en el código, ¿sí? Vamos a analizar entonces ahora analíticamente qué orden de complejidad tiene esto. Fíjense, tenemos sumas, divisiones y asignación. Esto no depende de n, entonces constante. Esto también es constante, no depende de n, es el acceso a un dato de un arreglo, constante y constante. Todo esto es constante, ¿sí? Bien, después tenemos un while que lo que hace es ir iterando desde los extremos hasta la mitad, ¿sí? Bien, esto en sí va a depender de n. Me pueden decir, pero depende más como acá estos, fíjense que son estrictos, menor estricto y mayor estricto. Entonces eso hace que si I es igual a J, va a salir del while porque el valor no es estrictamente menor o mayor, sino que son iguales. Entonces esto me pueden decir, bueno, pero esto depende más de n sobre 2 que de n. Sí, sí, por cómo está puesto I y J. Se van a ir acercando, acercando, acercando hasta llegar a la mitad. Bueno, lo podemos plantear como un n sobre 2. Yo igual esto ya sé que va a, para el análisis es orden lineal, ¿sí? No importa que sea la mitad de n, pero bueno, para ser un poco más exacta, ¿sí? Y después tengo una llamada recursiva, pero con la mitad de los datos, porque fíjense que es con todo el vector original, pero desde primero hasta J, ¿sí? O sea, J lo que hizo fue ir decrementándose, o sea, tengo primero, va a indicar, la primera vez va a ser 0, y J se fue decrementando, entonces hasta cruzarse con N, o ser, perdón, hasta cruzarse con I, o ser igual a I, en este caso para ser igual a I, ¿sí? Entonces, en el caso en que todos los datos de esta primera mitad sean mayores que el pivote y de esta segunda mitad sean menores, en ese caso I y J fueron avanzando a la misma velocidad, ¿sí? Hasta encontrarse. Y los llamados recursivos entonces es con todo el vector, pero desde 0 hasta la mitad, y fíjense que esa va a ser este llamado recursivo, y este llamado recursivo va a ser desde la mitad hasta el último, siguiendo la misma lógica, ¿sí? Entonces, esta llamada recursiva también va a ser con la mitad de los datos y con la mitad de los datos, ¿sí? Entonces, esto está bueno porque acá, bueno, y es lo que venimos diciendo, acá tengo un if que si tengo datos para ordenar, ¿sí? Si J no es igual que primero, entonces llamo recursivamente con ese subvector, y acá no tengo un else, tengo otro if. Entonces estos dos
llamados recursivos los tengo que contar como uno y el otro, no uno o el otro. No hay un else. ¿Sí? Entonces estos son dos llamados recursivos con la mitad de los datos. ¿Sí? Estos son dos llamados recursivos con la mitad de los datos, más esto, toda esta parte, ¿sí? Que es un procesamiento que depende de n. Entonces me queda nuevamente, sí. Sí. La respuesta es que sí. Y acá está lo que les digo que la, la mayoría cuando arrancamos la unidad 4, ¿qué les dije? Vamos a usar este tipo, o sea, este subconjunto de funciones y seguramente nuestros algoritmos van a caer en alguna de estas, ¿sí? Hasta ahora no necesitaron ninguna distinta. Y por más que los problemas a los que resuelven cada uno de estos algoritmos sean distintos, lo que podemos ver son patrones de comportamiento, ¿sí? Y eso está re bueno, porque yo me puedo dar cuenta, bueno, el producto de matrices es cúbico, y resulta que la factorización LU también tiene o sea, un procesamiento que es muy similar. ¿Ser cúbico? Sí, es cúbico también, ¿sí? Entonces uno puede ir encontrando estos patrones y decir, bueno, ¿qué pasa con los algoritmos recursivos? ¿Por qué quicksort se llama quicksort? Quick de rápido, ¿sí? ¿Y por qué la burbuja no se llama quick? O sea, la burbuja va a ser un orden de complejidad que estimo que ya al haberlo visto la semana pasada, ¿sí? Ya recuerdan que es n cuadrado. Bueno, ¿y por qué el quicksort se llama quick? ¿Y por qué cuando yo había ejecutado esto, no, a ver, me voy a ir, ¿por qué no está este? Esperen, así lo ejecuto. Ah, porque estaba en otro cosa. Bueno. Acá. Lo voy a compilar y así recordamos los tiempos, ¿sí? Ah, pero acá 2048 datos. Esto era menos dn igual a... le voy a poner más datos. A ver. Sí, ahí lo puse con 100.000 datos. Entonces, acá, bueno, ya agregué el merge sort. Y acá estamos hablando entonces de los milisegundos. 1000 menos 10. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tardan tanto el de la burbuja, el de selección, bla, bla, bla? Y después van a ver, bueno, el quicksort 8 milisegundos y el merge sort 13 milisegundos. ¿Sí? El shell sort 16, justo el doble. Pero fíjense que es mucho menos que estos tres que son iterativos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, la respuesta está en los órdenes de magnitud que estamos analizando. Un n log n es mucho menor que un n cuadrado. El crecimiento de esas funciones son totalmente distintas. Y eso se ve en estos tiempos. Profe, pero usted decía que no vamos a medir tiempos. Estos algoritmos están ejecutados en la misma arquitectura, todos en esta máquina, y por más que obviamente hay interrupciones del sistema operativo, puede justo haberse activado un proceso que me robó el procesador, bueno, pero igual es el mismo proceso, así que podemos decir que los tiempos son comparables, ¿sí?
O sea que la comparación es más o menos justa. Y lo voy a volver a ejecutar, esto puede tardar. Acá fue bastante igual. Yo no estoy dejando la computadora, o sea, no estoy abriendo 10 aplicaciones más y eso. Pero como hay un sistema operativo en el medio, puede haber diferencias, ¿sí? Fíjense que las diferencias son mínimas. Y lo importante es que el merge sort, el quick sort y el shell sort son muchísimo más rápidos que los otros, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que estamos viendo en la unidad 4. Vayan de nuevo a esa implementación que yo se las había dado. Lo que faltaba es el merge sort, ¿sí? Acá yo ya lo tengo implementado, en lo que les di a ustedes creo que no está. Lo pueden implementar y sacar esto. Bien, entonces eso, Franco, queda parecida a merge sort, sí. ¿Sí? Y es más, se van a buscar en internet estos sitios donde les mostraba la comparación de los algoritmos y ya lo van a saber leer. Y en las comparaciones está muy bueno porque dice, mejor caso. Por ejemplo, el de la burbuja, el mejor caso es que la colección de datos esté ordenada porque no hace ningún swap. Lo mismo para selección, o sea, ese caso de colección ordenada suele ser el mejor caso para la mayoría, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque no hago ningún swap. Bueno, ahí ya estoy viendo que el swapeo es costoso. ¿Y por qué es costoso? Termina siendo costoso porque hay acceso a memoria, ¿sí? Bueno, entonces en esos sitios de internet, mejor caso, colección ordenada, peor caso, colección totalmente con el orden inverso. Entonces cada swap, por ejemplo, en la burbuja se va a llevar a cabo, ¿sí? Y en otros implica muchas más comparaciones y los datos están totalmente a la inversa. Caso medio, una aleatoriedad en el orden. Entonces ya ahora lo van a poder leer. Y hay veces que los algoritmos, si los datos están ordenados, y era antes un n cuadrado, con los datos ordenados pasa a ser un n log n. Baja algún orden de complejidad, eso sucede. Entonces lean de esos sitios, yo los voy a volver a buscar para el jueves, para que vean que está muy bueno, porque ahora ustedes pueden leer esas discusiones. Mejor caso, peor caso, y ejecutar, bueno, en las animaciones. ¿Qué pasa si parto con los datos ordenados? No hay ningún swap, y va, se ordena, ya están ordenados. Datos invertidos, y en cada iteración hay un cambio de datos. Ya lo pueden analizar y pueden ver lo bueno que son los algoritmos de orden que ya pasan a ser n log n y no n cuadrado, ¿sí? Bueno, para el jueves hoy preguntó Franco sobre práctica y Juan sobre parcial. Quedan 2 consultas, ¿sí? Si no preguntan, yo asumo que saben todo y bueno, no está bueno eso, ¿sí? Estas prácticas tienen que estar todas resueltas. Así que hagan prácticas y junten consultas para el jueves y para el martes, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos el jueves, ¿sí? Franco, si querés seguimos por mail y así el resto sigue con la práctica y no tiene